Su atención, por favor. Esta es segunda llamada. La función está por comenzar. Te sugerimos tomar asiento y ponerte cómodo. Prepara tus botanas, olvida las desgracias y acompáñanos a echar el chal entre butacas. Hola, bienvenidos otra vez a Entre Butacas. Mucho tiempo sin vernos. Qué gusto, Gus. Ya sé, qué emoción volvernos a ver después de 6 meses. 6 meses casi, ¿no? Y, fue complicado, logísticamente hablando. Íbamos a regresar desde agosto, me parece, del año pasado. Y pues ya cuestiones, pues ya saben, de trabajo, de escuela, de tiempos, no lo pudimos organizar. Pero dijimos de mudanza también, que se regresó Alfredo a Ciudad de México. Pero dijimos o sea, tiene que ser 2022. Y como ya lo vieron, pues nos venimos renovando de todo un poco. Tenemos nuevo intro. Espero, paréntesis, espero. Y hablando un Gustavo del futuro, de verdad que esta temporada viene muy buena, ¿no? O sea, creo que es de las mejores temporadas que hemos tenido. Lo decía, recordaba el primer episodio de la temporada 3 que fue con Manuel, que decía que sería el inicio de muchas. Claro, sí, creo que ha sido un buen padrino de tercera temporada. Y creo que, digo, para los que nos siguen en nuestras redes sociales personales, estamos grabando como que al revés. Sí. Esta es nuestra última grabación, pero es nuestro primer episodio de la temporada y estamos como muy contentos y muy animados a lo que será la temporada, porque la verdad viene candente, viene con muchas cosas que no hemos grabado el episodio final porque queríamos esperarnos a cómo se daba la temporada, pero creo que el cierre va a quedar con la abertura para próximas temporadas, porque vienen temas muy importantes y que seguramente a los que nos dedicamos a las artes escénicas como industria nos van a dejar muchas motivaciones, muchas cosas para pensar a futuro en nuestros proyectos de emprendimiento a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, claro, completamente de acuerdo. Y hablando específicamente de este episodio, creo que fue completamente grato el haber venido ya de una serie de grabaciones, porque venimos un poco más enganchados. Enganchados, porque la primera vez que regresamos parecíamos peor que primerizos. Entonces el día de hoy es creo que el momento para poder grabar esto, ¿no? Yo creo que hoy más que nervioso que incluso hace 4 temporadas. Y ya sabrán por qué. Los que han estado con nosotros durante ese tiempo o nos conocen, saben que independientemente del amor al arte que le tenemos por ser bailarines, una de nuestras pasiones es el teatro y el teatro musical en forma. Entonces, tener a esa invitada el día de hoy que nos hizo el honor de apadrinar este nuevo lanzamiento, bueno, estamos rayadísimos los dos desde que nos contestó. No lo podíamos creer. Hay que mencionar cómo estábamos, porque ese día nos cancelaron una entrevista. Es verdad. Entonces estábamos en la sala platicando programando las siguientes entrevistas y entre muchas cosas. Y pues llegamos pues sí, ya estamos intentando contactar a personalidades que no tenemos relación cercana, que admiramos y demás, que ya lo verán en los próximos episodios, que hay personalidades que nosotros admiramos y demás, y que nos hayan contestado somos los más afortunados. Pero con nuestra invitada del día de hoy, cuando nos contestó, los dos pegamos el grito de cómo es posible que nos haya contestado y que nos haya aceptado la invitación. Entonces, los dos vamos a panzonear y vamos a estar más que gustosos con la entrevista del día de hoy. Espero que ustedes lo disfruten al igual que nosotros de tener esta plática. Y pues, sin más, ¿te parece si le damos la bienvenida? ¡Ay, qué emoción! Se lo tuve que decir antes de empezar porque no iba a poder de la emoción. Pero bueno, van a ver a quién traemos hoy. Empezó su carrera
a los 11 años de edad tomando clases de canto particulares, actuación y baile, y estaba en el coro de la primaria. Estuvo 4 años en la Academia de Artes Escénicas Tercera Llamada por 4 años y después continuó sus estudios en Arte Estudio por 8 años más. Ha tomado talleres intensivos, diplomados y masterclass de interpretación. Tiene 12 meses de animación y arte digital, pero se dio cuenta que el teatro era su pasión. Su primera obra fue Aida, como obra amateur, y de ahí saltó a obras profesionales como Qué plantón, en el papel de la Orquídea. Ha participado en 12 princesas en pugna, La Dalia Negra, Noche de Reyes, Mentiras, Mary Poppins, Wicked, Bule Bule el Show, Las pequeñas cosas del gran Sondheim, La obra que sale mal. Ha tenido conciertos como Nada Personal y en el concepto de Ellas, y actualmente está en una obra que acabo yo de ver, que se llama The Prom, que es un musical que si no lo han ido a ver, de verdad, tienen que verlo, es una joya. Y de ahí salió el poderla invitar. Y tiene una frase que a mí me gustó mucho que dice: a veces los papeles no son para ti, otras veces sí. Más allá de solo talento, se necesita trabajo. Pues démosle la bienvenida ya, porque habla por sí solo su historial, a Majo Pérez. ¡Bravo! Qué bonita introducción, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por pensar en mí para amadrinar este episodio. De verdad, siento muy bonito escucharlos y que mi trabajo, lo que tanto amo hacer, pues mueva a otras y a otros, me conmueve mucho. Muchas gracias. Justo lo platicamos en un episodio que ya verán, pero cuando hacemos las cosas de corazón, no sabemos a qué personas pueda tocar, a qué personas puede inspirar, que en este caso nosotros gustosos de conocer a quien admiramos y platicar de tu trayectoria, y más que gustosos de que hayas aceptado la invitación. Pues yo feliz de echar el chal aquí con ustedes. Eso es todo. Pues Majo, tomando como inicio que a veces es la pregunta obligada ya en el podcast y que aquí lo mencioné en tu reseña, empezaste súper chiquitita. ¿Cómo es que se da esta introducción al arte? O sea, ¿fue porque en tu familia existía ya el contexto artístico? Como dice Alfredo, somos las ovejitas negras de la familia que nos gusta estar ahí viendo lo extraño. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, chiquititita, obviamente depende mucho, ¿no? Y creo que eso es algo que menciono siempre. Como que el ritmo y el tiempo de cada quien llega cuando tiene que llegar. Conozco a muchos compañeras y compañeros que empezaron a los 3 años. O sea, para mí eso sí es chiquitito, ¿no? Por ejemplo, una Fela Domínguez, que su familia es de músicos y de cantantes y bla, que desde la panza seguramente ya cantaba. Entonces, yo empecé a los 11 años. Desde la primaria estuve en el coro y así, pero como más consciente, a los 11 años empecé mis clases de canto. En tercera llamada, como lo mencionaron. Sabía que en el coro de la primaria me gustaba cantar, pero siempre fui muy tímida. Y a la fecha, obviamente, ya me he ido como quitando esa pena, pero nunca soy la que si veo un micrófono quiero tomarlo y ser la primera. No. Me dedico a esto, lo amo, pero no sé, como que en la vida no tanto. Empecé mis clases de canto. En tercera llamada pues me di cuenta que había todo esto de clases de actuación, de canto, de danza, y estaba el taller de teatro musical amateur. Okay. Pero no vengo de familia artística. Okay. Sí, muchos quisieron. Sí, mi abuelita quería ser bailarina, mi mamá le hubiera fascinado ser concertista de piano, a mi papá le fascina la música. Mis tíos, hermanos de mi mamá, son 3 hermanas y un hermano, y los 4 tienen una voz maravillosa. O sea, tengo 2 tíos en específico que sí cantan, pero que nunca tuvieron clases, que nunca, o sea, talento nato, y tienen unos vocerrones, ¿no? Entonces, pues no sé, seguramente viene ahí un poco.
pero mi hermana y yo, mi hermana es 3 años mayor que yo y yo somos como las ovejas chicas de la familia. Y somos las que nos dedicamos o sea que sí ya lo tomamos como, pues sí, como nuestro trabajo y como nuestras carreras. Mi hermana es bailadora de flamenco y baila también contemporáneo y es actriz y también ahí va como metiéndose a las clases de canto. Y yo pues me enfoqué mucho más a ser cantante y actriz y también ahí voy con ¿no? Con la danza. Entonces, pero nos dedicamos a esto y... Pero bueno, siempre hubo entonces el arte, siempre, digo, a lo mejor no se dedicó tu familia al arte, pero siempre pues hubo estos pequeños destellos de estar inmersa en cosas artísticas o en la cultura, ¿no? ¿Eso te motivó después a profesionalizarte en el arte o en qué momento decidiste como voy a estudiar esto, voy a estudiar actuación, voy a estudiar teatro musical? ¿Qué fue? Pues justo te digo, creo que algo muy bueno fue que desde la primaria estuve en una escuela en donde tenían el coro, ¿no? Ahí entonces estuve toda la primaria en el coro, pero me daba mucho miedo y mucha pena cantar sola. O sea, si estábamos todos, perfecto. Pero si me hacían cantar solita, era un nervio asqueroso. Y cuando pasé a la secundaria, cambié de escuela, estuve en el colegio Columbia y también entré al coro y demás, y ahí fue que con unas amigas también de la escuela, que me enteré de Tercera Llamada, que es la escuela de teatro en la que empecé. Me dijeron que habían estas clases particulares de canto y todas las demás clases, y fue ahí donde comencé. Al principio era como un hobby, como mis clases extracurriculares. Iba a la secundaria y terminando en las tardes tenía mis clases o los sábados estaba el taller de teatro musical amateur y demás. Y entonces así empezó y fue como conocer este mundo, siempre lo digo así, pero es que me fascina y es una frasecita o bueno, una idea de El último teatro del mundo, no sé si vieron esta obra que fue hermosa de López Velarde. Pero de encontrar a estos otros bichos raros, ¿no? que tienen esta misma pasión y que aman este mundo en el que vivimos. Entonces fue gracias a Tercera Llamada que me di cuenta como de todo eso. Y al principio, les digo, era pues clases y hobby y demás. Y conforme fue pasando la secundaria, la prepa, 2 semestres de la carrera, fue que me di cuenta que no era nada más un hobby, que sí quería dedicarme a esto, que no me veía haciendo otra cosa. De hecho, justo en la carrera tomé 2 semestres de animación y arte digital, que veía a mis compañeros sumamente talentosos y yo estaba enfocada en difusión cultural, o sea, estaba metida en aprenderme mis libretos, claro. ¿Sabes? O sea, como que me daba cuenta que estaba direccionada a otro lado. Y entonces fue así poco a poco que me di cuenta que no, sí quiero esto, sí me quiero dedicar a esto, no nada más un hobby. Claro. Y creo que el arte cuando te toca, lo sabes, ¿no? Indudablemente, y hay fibras que te mueve que nunca habían sido como tocadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo desde chiquito en mi casa siempre fuimos amantes del teatro, ¿no? A mí, desde que yo recuerdo, me llevaban al teatro a ver funciones. Y cuando entré a la escuela de danza, estaba la materia de teatro, y yo decía, pues como que no creo que sea lo mío, porque tengo pánico escénico, no me gusta hablar, no. Y hubo algo que me conectó y que yo dije, wow, creo que esto podría ser interesante para mí. Soy un actor frustrado realmente porque preferí dedicarme a la danza, pero sí puedo como coincidir contigo que el arte cuando es para ti, te jala a que sea lo tuyo, ¿no? Y más teniendo como todos estos antecedentes tuyos de tu familia y de, pues del talento que tienes a lo mejor también innato, pues es que
te llama a poder hacerlo, ¿no? ¿Qué tanto, ya estando estudiando, por ejemplo, en arte estudios, que te das cuenta que dices, wow, o sea, el mundo de las artes es lo que quiero y afianzo mi idea para de aquí seguir y no dejarte vencer? No sé si te tocó por parte de tu familia o la gente conocida que te dijeran, híjole, Majo, es que eso no te va a dejar para comer, búscate algo, una carrera que sí valga la pena, que sí crees, como esa seguridad económica en tu vida. No sé si te pasó. Sí, mira, nada más quiero decir un punto, nunca es tarde, o sea, lo que dices de ser un actor frustrado, creo que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde como también sé que te inclinaste más en lo de la danza, pero nunca es tarde y nunca está de más también meterte a algún otro curso y sacar a ese actor que tienes, ¿no? O sea, creo que está padre lo que mencionaba, hay veces que empezamos como por otro camino y luego se va uniendo y es muy distinto al camino de los demás, ¿no? Pero creo que, bueno, quería hacer ese punto y sí, yo también, eh, para nada, o sea, siempre fui muy tímida, me daba mucha pena, las ceremonias o las exposiciones en la clase o eso, bueno, o sea, era Sí, claro. de gastritis nerviosa, o sea, chiquita, infantil, gastritis infantil, ¿no? Muy mal, pero sí, o sea, me ponía muy nerviosa, era de una disculpa, o sea, de vomitar del nervio, así, Ok. muy mal. Jamás, mi mamá es así de, ¿cómo te dedicas a esto? Si de chiquita eras así y de llorar, ay no, qué feo ser así. Pero como que justo encontré este mundo y las primeras veces fue de mucho nervio. Las primeras veces que pisé el escenario, a los 11 años, que justo entré a la escuela de tercera llamada, hicieron ahí como una cosa de Navidad y era como un collage ahí de varias canciones y era un nervio atroz. Y después fue Aida, la primeritita, que tenía como 12 años tal vez, me tocaba cantar un cachitito, o sea, ni siquiera era tanta exposición y me temblaba todo, se me iba la voz, el aire me temblaba, horrible. Pero como que algo me hacía regresar, algo, o sea, como que me apanicaba, pero me gustaba, pero Ajá. quería volverlo a intentar, pero no. Y veía también cómo todos los demás lo disfrutaban tanto y personas que llevan mucho más avanzadas y yo decía, es que quiero lograr eso, quiero lograr sentirme así o no. Y entonces uniéndolo con mis clases y poniéndolo en práctica con estos talleres, como que fui poco a poco subiendo estos escalones. Claro. No creo que sea algo inmediato, no te puedo decir que de un mes para el otro ya vi cambios, no, por eso creo que siempre me aferro tanto a la constancia, a la disciplina, a la perseverancia, ¿no? Al estudio, al entrenamiento, porque así fue como yo me formé y así fue como yo fui viendo avances. Entonces, no te puedo decir que de un mes a otro ni de un año a otro. O sea, empecé a los 11 años y por ahí de los 14, 15 fue cuando vi un súper subidón de escalón, ¿me explico? Okay. Y entonces fue ahí lo que me preguntas de cuándo noté. Yo creo que a partir de los 14, 15 fue que di un muy buen salto en mi entrenamiento o en mi voz, en mi confianza, ¿no? Entonces me iban dando como papeles más principales, más protagónicos o con más exposición y veía que podía poco a poco tener más seguridad en eso. Entonces, pues fue así. Y de los 14 a los 15, por ahí de los 17, 18, vi otra subida de escalón, ¿me explico? Y así fue como fui notando mi avance. Y ya a partir de los 18, que fue justo cuando entré a la carrera y estaba como en todo esto, que ya me decidí completamente dedicarme y vinieron las audiciones de Qué Plantón, ya eran profesionales,
y me empecé a quedar hasta que ya me quedé y empezó mi carrera profesional. Ok. Pero fue así, o sea, como que yo iba viendo mis avances, ¿no? Y fue ahí como que me cambió este chip. Sí, al principio pensaba que solo era mi hobby y todo por estas ideas de Claro. no te puedes dedicar a esto, es muy difícil entrar, te vas a morir de hambre, todas esas ideas que hay alrededor de esto, sí las tenía. No que mi familia me dijera, no seas mensa, no, pero sí escuchas como por otros lados de, es muy difícil entrar, es un círculo muy cerrado, o necesitas palancas, o necesitas venir de una familia así, o no. Claro. Pero fue como que poco a poco que dije, no, la verdad sí quiero. Y pues empecé a audicionar como desde los 16 años, me iba terrible al principio, Claro. así, pero como que poco a poco, pues vas practicando y vas mejorando y así es. O sea, por eso regreso, por eso peleo tanto por el entrenamiento y lo defiendo tanto porque así fue como yo lo logré. Y es que creo que es una carrera de resistencia, ¿no? O sea, tiene mucho que Perdón, ver. ay, Es como una que se carrera va el audio, no escuché. de resistencia. O sea, es mucho de estarle ahí Macheteando. macheteando y talachando y no darte por rendido a la primera de cambio que te dicen no, sino al Sí, contrario, ¿no? Y es sí, y que, también es mucho de ir formando una coraza, por así decirlo, Ujú. porque vas a recibir muchísimos nos y sí es un trabajo diario de trabajar con la frustración, trabajar claro. con el no, trabajar con el rechazo y seguir y seguir y seguir. No es una carrera que todo mundo quiera y muchos van a decir, no, yo no quiero eso, ¿no? Y está bien, pero cuando llega el sí y sí, cuando lo logras es hermoso. Sí, la satisfacción es al doble cuando ves y valoras todo el trabajo y el esfuerzo que conllevó el llegar a ese sí o a ese protagónico o a ese 5 minutos de fama en el escenario, creo que se disfruta todavía más. Y complementando esto que dices del entrenamiento y preparación, creo que los actores son de los artistas mucho más preparados, porque no solo es la cuestión dramática, o, ya lo bien lo decías, también el prepararse vocalmente y luego agregarle todavía danza mientras actúas, mientras cantas, pues es un reto bastante importante hacerlo en un escenario. También lo fuiste complementando seguramente, digo, ya nos comentaste que el entrenamiento vocal, pues desde los 11 años o desde antes, ya habías tenido este acercamiento a, al canto, pero ¿en qué momento también te empieza a involucrar la danza o desde siempre también te gustó el bailar? Sí, pues cuando entré a tercera llamada a los 11 años, yo entré por las clases de canto particulares, pero fue que vi el programa como de todas las clases que daban ahí y entré a actuación y danza, ¿no? Jazz para teatro musical o ballet y bla, bla, bla. Entonces empecé como este entrenamiento, le soy sincera, siempre me enfoqué mucho más en el canto y en la actuación y la danza fue como muy intermitente. Por Ok. eso siempre ha sido como mi coco y sé que tengo las capacidades, tengo las aptitudes, pero de mis fuertes, digamos, es como Es el más la... bajito. Entonces sé que le tengo que poner y así meter y otra vez y otra vez y otra vez. Y es este trabajo con la frustración, ¿no? De que quiero que me salga la primera y bueno, es una cosa de trabajo y de seguir y volverlo a intentar y volverlo a intentar, pero desde los 11 años empecé y les digo, ha sido como muy intermitente la danza porque canto y actuación siempre Claro. como que he sido mucho más Más constante. constante. Pero hay que prepararse globalmente en esto, ¿no? O sea, la carrera de actuación y las artes en general, entre mejor esté preparado uno, pues más puertas se van a abrir o más campo de trabajo puede obtener uno. Entonces, yendo, Sí, ahora sí, regresándonos a ya tu camino, ¿dónde podrías decir que inicia tu camino como vida profesional ya en esta industria del teatro?
Pues lo primero fue Qué Plantón, que fue en el 2009 en la reposición. Em, Tuve la fortuna de quedarme con el personaje de la orquídea, que años atrás en la primera apuesta lo había hecho Susana Zabaleta. Entonces para mí era, ¿no? De que Susana Zabaleta hizo este personaje. Claro, sí. Y yo tenía 18 años, era mi Wow. primera obra Chiquitita. profesional, y al lado de mucha gente que ya llevaba cierto tiempo, ¿no? Y que ya tenía 20 años en los escenarios, ¿no? Entonces fue muy padre esa, pues sí, esa experiencia, porque como que absorbí de muchas personas ya profesionales, sumamente talentosas, y que me tocó compartir con ellas y ellos el escenario. Entonces fue increíble. Para mí esa primera oportunidad y esa primera experiencia fue mágica, porque pues otros compañeras y compañeros también del medio van a ver las obras, productoras, productores, bla, entonces te empiezan a conocer. Y fue ahí en Qué Plantón que Mónica Bravo, que en ese entonces estaba como productora ejecutiva de Mentiras, me vio como la orquídea, le pregunta a Alan Estrada mi contacto, me llaman y es la primera vez que Ocesa, Mejor Teatro, me marca para ir a una audición Okay. cerrada, ¿no? Wow. Entonces es Ok. como, obviamente me cuando recibí la llamada, y fueron de las primeras audiciones en donde me invitaron a, ¿no? Y bueno, ya de ahí comenzó, pues sí, desde Qué Plantón comenzó mi carrera desde 2009, y he tenido la fortuna de no parar, de seguir proyecto tras proyecto, y justo es eso, porque la gente empieza a conocer tu trabajo, tú sigues yendo a las audiciones, ¿no? Pero sí, ya hay veces que en donde te invitan y eso está increíble, pues empiezan a conocer tu trabajo, les gusta, bla, bla, y empiezan a llamarte. Y este primer acercamiento puede ser de contrastes, ¿no? Digo, puede ser tu primer trabajo formal o de este formato, de este tamaño, siendo tal vez nueva en esta forma de trabajo. Me refiero al contraste de, pues se puede aprender mucho llegando, por así decirlo, virgen a este formato o este nivel de producción, pero también puede ser aterrador, ¿no? Llegar, como lo dices, con personalidades con ya trayectoria que pueden sentir a veces intimidado por este background que traen ellos, pero creo que se aprende mucho más de lo que puede ser el miedo, ¿no? Sí, completamente. Claro que moría de nervio, pero pues no sé, tuve la fortuna de caer en blandito con personas que son sumamente generosas, que son muy talentosas y que ya son, o sea, ya llevaban mucho tiempo en sus carreras profesionales, pero, pero que me abrazaron y que me aceptaron y que me ayudaron. Entonces, no me fue tan difícil. Al principio sí me estaba muriendo de nervio, pero no me fue tan difícil. Antes de ya quedar en Qué Plantón, hubo un taller como de 3 semanas en donde pasamos los filtros, y después ya estabas como preseleccionada. Y eran 3 semanas de toda la semana estar ahí, de ir montando más cosas, como también para ver más tu trabajo, ¿no? Y estaban como 2 o 3 personas para cada personaje, y pues querían ver de qué manera trabajabas, como bla, 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 y ahí fui conociendo más a todas estas personas, Ana Cecilia Ansaldúa, Alan Estrada, María José, Luis René Aguirre, Dulce Patiño, o sea, ¿no? Personas que ya llevan años, y en ese taller de 3 semanas, pues nos fuimos conociendo más. Entonces al final, cuando ya me dijeron que había quedado, eligieron a quienes, como que ya habíamos tenido un poco este acercamiento, y fue espectacular. Les digo, caí en blandito con personas sumamente generosas que me ayudaron a que mi primera experiencia no fuera, ¿no? Aterradora. De miedo. Claro. Hablando, por ejemplo, del proceso de audiciones,
¿cuál es el proceso natural, a lo mejor, que llevas tú? O sea, digamos que para un formato de teatro musical, ¿cuál es el proceso? Porque de repente escuchamos mucho, por ejemplo, para Mentiras, supe que hubo un taller que también duró como mucho tiempo en lo que lo armaban, pero para todos existen esos talleres o cuál es el proceso de selección, porque como bailarines, por ejemplo, a veces es un día y ese mismo día te pueden A dar veces la callback respuesta o vienen los callbacks, pero no pasa de 2, 3 días, ¿no? Porque es como muy específico a tu área. Para la parte de teatro musical, supongo que debe haber audiciones para canto, para baile, para actuación. ¿Cuál es el proceso que tú llevas, por ejemplo, para una audición a un proyecto? Mira, la verdad es que no hay una regla en específico. Cambia mucho dependiendo la producción y dependiendo qué es lo que quieran. Por ejemplo, Mentiras era una obra nueva, ¿no? Que traían y que también, como López Velarde, bla, bla, quería armar como un workshop, como un taller para poder mostrárselo a los productores. Ajá. Ok. Entonces, y que pudieran invertir y de. ¿Qué plantón? Pues así lo decidieron también entre los productores y directores. Quisieron hacer este taller de 3 semanas y bla, pero no en todos lados es igual. Okay. Las audiciones, sí, como dicen, hay audiciones para cantantes, hay audiciones para bailarines, los cantantes después pasan a un filtro de actuación, ¿no? Y los bailarines, si lo necesitan, si el ensamble lo necesita, pasarán a un filtro de canto, como para ver si afinan, si tienen, ¿no? Como buen oído para hacer armonías, bla, bla, bla. Pueden ser 2 semanas, pueden ser 3 meses, o sea, Okay. por ejemplo, Mary Poppins, hubo 2 temporadas de audiciones. Okay. 3 meses antes hicieron audiciones para bailarines y para cantantes y actores. Después de 1 o 2 meses volvieron a hacer audiciones porque en este caso, en esta obra, necesitaban a niños de 9 y 11 años aproximadamente. Y a ellos son a los últimos que castean porque crecen en 3 segundos. Entonces, fueron los últimos, pero también les hacían falta algunos personajes o cover de algunos personajes y demás, y volvieron a hacer audiciones. Entonces, los que se quedaron en la primera ronda tuvieron que esperar 3 meses. Sí, claro. Y los que yo me quedé en la segunda ronda, y pues ya no fue tanto el tiempo, ¿no? Pero depende mucho de la producción. Por ejemplo, en Wicked fui a audicionar 2 semanas y ya me dijeron quedaste, ¿me explico? Entonces, depende mucho de las producciones, pero sí, hay veces que vas, te piden una canción, o vas, por ejemplo, si nosotros ya formamos parte de Mejor Teatro y Ocesa, tal vez ya conocen nuestro trabajo, pero siempre, siempre, siempre audicionamos. Aunque ya sea un callback directo, ¿no? Aunque ya sea una audición directa y no sea, no vamos a la que es abierta a público, que van 1000 personas, vamos a la que sigue, pero sí o sí nos prueban. Y puede que ese mismo día ya te pidan ir con un material en específico. Puede que ese mismo día te digan, te puedes esperar para pasar a la de danza, o te puedes esperar para ver otra escena, o te puedes esperar, o regresa al otro día o en una semana. O sea, todo puede cambiar, depende mucho de la producción. Y lo que siempre les digo en unos cursos que doy, siempre les digo, vayan preparados para la guerra, ¿eh? O sea, no sabes si te van a pedir que te quedes para otra escena, otra canción, que bailes. Llévate todo tu maleta listo para cualquier cosa. Claro, y justo, ¿no? Entre mejor vayas preparado, pues puede ser una carta de muy buena presentación, el decir yo estoy lista para lo que venga y aquí me tienen, ¿no? Entonces... Y por eso creo que es tan importante justo lo que decían. Creo que los artistas de teatro musical sí creo que son, o bueno, sí, lo defiendo así. Somos atletas de alto rendimiento, puesto que necesitamos estar preparados en todo. Claro que, como les digo, ¿no? Podemos tener nuestros fuertes, pero depende mucho a dónde quieras llevar tu carrera. Si nada más quieres ser actriz y cantante, está perfecto.
pero si también te quieres dedicar o tener como mucha más versatilidad, tener las 3 disciplinas a un buen nivel y que no te limiten por si viene alguna producción y que digas, oye, es que eso no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, creo sumamente importante entrenarte en las 3 disciplinas y pues sí, o sea, ser muy honesta y muy honesto contigo y decir, esto me falta, aquí le tengo que apretar más, esto se me facilita mucho más y está perfecto. O sea, conocerte, saber qué Claro. puedes brindar y saber en dónde le tienes que amarrar un poquito más, ¿no? Pero, pues sí, creo que es vital. Hay que ser todoterreno, ¿no? Ujú. Nosotros lo hemos platicado con maestros de danza que han saltado de entre disciplinas y entre mejor esté preparado uno en diferentes disciplinas de danza, pues a nosotros como bailarines nos deja más posibilidades. Ahora, siendo actores, pues también puede ser que no se dediquen a teatro musical, puede que sea solo teatro, por así decirlo, dramático, pero pues la exigencia física de un personaje dentro de la escena, pues entre mejor preparado estés físicamente y en condiciones, pues ya lo, o sea, que entrenes, no sé, en el gimnasio o que entrenes como con danza, pues te da otro rendimiento Ujú. en la escena, ¿no? Sí, creo que también, o sea, justo, aunque no seas bailarina o bailarín, creo que es importante conocer tu cuerpo y tu corporalidad. Y claro que va de la mano con la actuación, o sea, ¿no? Esa corporalidad, esa postura, todo como lo histriónico, creo que suma y es vital también para la actuación. Entonces, aunque no te quieras dedicar tal cual a la danza, sí es un plus que conozcas tu cuerpo y que sepas hasta dónde lo puedes llevar. Claro. Pasando a una obra que creo que a la gente que la hemos visto o que la vimos y a todos los que estuvieron participando los tocó de una manera importante en sus vidas personales y yo creo que profesionales, y que es Mentiras. Estaba leyendo que eras tú swing de la obra, ¿no? ¿Qué tan complicado es eso? O sea, para los que no sepan, se tiene que aprender los trazos de los 4 personajes, o sea, se tiene que saber la obra completa, ¿no? ¿Qué tan complicado es ese proceso o tan fácil te lo va haciendo? Y la segunda pregunta, ¿era un rango vocal? Y yo bien experto en... ¿no? Pero yo me acuerdo. No, o sea, sí es algo que se maneja, es un rango vocal con los 4 personajes que son completamente contrastantes, ¿no? Y Majo hacía el personaje de Daniela y contrastaba con el personaje de Yuri. Y creo que alguna vez se tocó hacer Dulce, si mal no recuerdo. Pero cómo es también que una, o sea, te empiezas a exigir abrir tu rango vocal, porque en todas era majestuosa, y vuelvo a fanzonear, pero era increíble. ¿Cómo es ese proceso también para ti como actriz en decir, híjole, es un, es un juego bien dinámico, ¿no? Que se prestó la obra a tener muchas dinámicas y yo creo que a ustedes como actrices de reparto también las obligaba como a no quedarse en su zona de confort. ¿Cómo fue ese proceso para Majo? Sí, yo entré como swing en Mentiras, que bueno, ser swing en cualquiera de las obras es una súper tarea. En este caso, en Mentiras, pues solo era actuación y canto. Acá por ejemplo, en obras más grandes como Mary Poppins, Wicked o ahora en The Prom, hay swing de bailarines, swing de cantantes, ¿no? O sea, como que depende mucho de eso. En este caso, me tenía que aprender todos los personajes femeninos, que son los 4 principales y el secundario, Ya, Manuela, Manuel. ¿no? Entonces era aprenderte todo eso. Fue un diplomado de memoria, paciencia, paciencia, memoria, estar al tiro para cualquier emergencia. Los swings son eso, es el seguro de vida Sí. de las producciones, porque son producciones que
pase lo que pase, tiene que continuar el show y entonces tienen a estas personas, ¿no? Al principio empecé con el personaje de Yuri, después Daniela, después Dulce y solo en caso de emergencia hacía a Lupita. Entonces, Daniela, Yuri y Dulce los alterné muchas veces y Lupita creo que lo hice en 2 ocasiones. Fue sí, fue un diplomado, pues sí, creo que ya venía un poco preparada con eso, porque en la escuela, en arte estudio y en tercera llamada, siempre hacían 2 o 3 elencos para que muchos tuvieran la oportunidad, y entonces hacías el personaje que te tocaba y hacías ensamble. Entonces te tenías que aprender como esas 2 cosas. Siento que desde ahí, desde la escuela, yo ya venía entrenada a aprenderme varias cosas. Habrá personas que se les facilita más o se les dificulta un poco más el aprenderse las cosas. Yo no sé, creo que también es algo que se va desarrollando, pero tengo mucha memoria fotográfica, tengo mucha memoria auditiva de si lo escucho y me lo aprendo. Y también de ver me aprendo mucho las cosas, de las canciones me las aprendo si las escribo y todo, tengo esta memoria fotográfica de en el primer párrafo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es algo que también he desarrollado. Llego a Mentiras, me tengo que aprender todo esto y, por ejemplo, en Mentiras, que son estos 4 personajes principales, pues era como un rompecabezas, ¿no? Si Daniela hace esto, entonces Yuri hace acá y entonces Dulce y entonces Lupi, ¿no? Como que fue como un rompecabezas. Creo que el primero fue el que más me costó, Yuri, porque fue mi introducción a la obra. Fue llegar y conocer, ay, entonces mueves el buró y cantas, pero el giratorio se va moviendo, entonces ya estás atrás, mueves y ya estás enfrente. Y lo primero que me costó mucho fue eso, el primer personaje en aprenderme, porque también era entender el giratorio, era entender los muebles, era entender las armonías, ¿no? Una vez que ya estás dentro, es mucho más fácil los demás personajes porque dices, claro, si de Yuri hago esto, entonces Daniel es la que le contesta, ¿no? Como que, o bueno, al menos así trabaja mi cabeza. Y al principio, el primer año y medio que estuve ahí, yo entré en el 2011 a Mentiras y estuve 8 años ahí. 8 años alternándolo con Wicked, con Mary Poppins, con Bule Bule, ¿no? Como de que iba y venía. Pero el primer año y medio fue full ahí. Y yo iba los 4 días, porque estábamos de jueves a domingo, iba los 4 días y solo me tocaba subir una función a la semana. En cada semana me cambiaban de personaje, entonces si sabía que esa semana hacía Daniela, estaba atrás en backstage, pues, pasando las cosas de Daniela. Si al otro me tocaba Yuri, entonces estaba backstage Yuri, o a veces lo veía desde butacas como para ver las luces, así cierto, mueven esto, ¿no? Ese es el trabajo del swing, estar siempre, pues, sí, o sea, tal vez me tocaba Yuri, pero me dicen, ¿qué crees? No, vas a subir de Dulce, entonces es cambiar ese chip y decir, ok, soy Dulce, ¿no? Y así fue. Fue muy padre, fue increíble. En cuanto a lo vocal, sí fue difícil porque siempre mi entrenamiento vocal, a mí siempre se me ha facilitado mucho más lo clásico, como lo colocadito, bla, bla, bla. Y sí tuve que tomar clases y buscar este otro lado más abierto, más popero, más belteado, todo eso lo he tenido que trabajar mucho porque no es algo que me quede cómodo o que naturalmente me saliera, ¿no? Entonces, pues por eso regreso mucho a las clases, para ampliar eso. Entonces, al principio, Daniela fue la que más me costó porque todas las canciones de Daniela quedan como en este paso de mix, belt, ¿no? Como pecho mix, está como muy ahí. Me costó mucho, lo fui viendo con mis maestros y maestras de canto. Y, por ejemplo, me iba a Mary Poppins, regresaba y también como que ya traía otra colocación, mi voz maduraba y demás, y podía cantar mejor las cosas, ¿no? Me iba a Wicked y lo estaba alternando con Mentiras y también notaba como mi voz, o sea, en 8 años, imagínate cuánto no maduró mi voz, cuánto no cambió y cuánto fui, pues sí, aprendiendo. Entonces, fue muy exigente, pero
creo completamente que me ayudó a crecer muchísimo, tanto como actriz, como cantante, como artista, como mujer, como persona, Claro. y también por las situaciones que pasas en la vida, ¿no? Que cuántas cosas no pasaron en 8 años, Claro. pérdidas, rupturas, cosas felices, triunfos, ¿no? Entonces, eso también como actriz te hace crecer muchísimo y lo puedes implementar en tu trabajo y en tu actuación. Entonces, sí creo que la Majo que entró en el 2011 tenía 20 años, cumplí 21 y salí de 28. Ok, sí es Entonces, un transitar sí, bastante amplio. claro que hubo ahí una Claro. transformación muy fuerte. Y creo que es justo que comentabas ahorita, Mary Poppins y Wicked, que son producciones mucho más grandes, mucho más complejas, pues creo que sin duda fue una muy buena escuela que te pudo catapultar para llegar, a lo mejor con un poco más de herramientas a decir, o sea, este toro me lo, ¿no? En ese aspecto, eh, ¿qué tan complicado es cargar con un personaje como Mary Poppins, por ejemplo? Que viene también de esto que hablábamos de estrellas del teatro musical que ya traen una carrera y un renombre y que a lo mejor puede ser más abrumador por lo que hay afuera hacia la obra, ¿no? Como es, por ejemplo, Bianca Marroquín, que era como el figurón. Y cuando estaba viendo lo de tu reseña, pues veí que tú ibas para otro personaje y te llamaron para hacer cover de la señora Banks y quedar también como cover de Mary Poppins. O sea, yo la verdad, si estuviera en esos zapatos, me cagaría, ¿no? De miedo de Por decir, supuesto que lo hice. ¡ah! Pero imagino que también te deja unas enseñanzas increíbles, ¿no? ¿Cómo es ese, o Sí. sea, ese proceso de estar en un musical como de gran formato, que creo que así le llaman, significa? O sea, porque vienes, sí, de una obra a lo mejor compleja como Mentiras, como Qué Plantón, pero creo que es un salto enorme, ¿no? A esos monstruos de De Wicked, Broadway. de Broadway, de Mary Poppins, que dices, wow, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué se siente? Sí, pues fue justo, llevaba 1 año y medio más o menos en Mentiras cuando vinieron las audiciones de Mary Poppins y les digo que hubo 2 etapas, 2 temporadas. Fui a la primera temporada de audiciones y llevé una canción de teatro musical, bla, 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 bla. Canté y me cortaron, o sea, de que muchas gracias, eso es todo, bye. Ok, hasta ahí llegué. 1 o 2 meses después, no me acuerdo, recibo una llamada de Claudia Romero, directora de casting de allá de Mejor Teatro y Ocesa, y me dicen que siguen buscando cover de Señora Banks, que lleve una canción más así, que lleve el material de la señora Banks, que vaya más vestida así, o sea, como mucho más enfocado a ese Al personaje. personaje. Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿puedo llevar? Porque sabía que en Broadway quien hace a la señora Banks es cover de Mary Poppins. Okay. Y quien hace ensamble, cover de la señora Banks, cover de Mary Poppins. Uh-huh. Entonces le pregunto a Claudia si puedo llevar también el material de Mary Poppins. Y Claudia me dice, no, solo lleva el de la señora Banks. Y entonces es ahí cuando, no sé, como que seguí mi intuición o no sé qué fue, pero llevé ensayada la canción de Prácticamente Perfecta que la canta Mary Poppins. No sé si me la vayan a preguntar, pero la voy a llevar. Y obviamente llevé súper amarrado el material de Señora Banks. Voy a la audición, justo me ven la escena de Señora Banks, la canción, bla, 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 bla. Ok, muchas gracias, Majo, nos puedes esperar afuera, tal, ¿no? Entonces ya yo afuera del salón de audiciones, no sé cuánto se tardaron, yo sentí que fueron 2 años, pero ya, ¿no? Abren y me dice Claudia,
que si te sabes Mary Poppins. Y yo, claro que sí. Y entonces, entré y canté prácticamente perfecta. Y ya, fue ahí cuando dije, qué bueno que la traje, qué bueno que la traje, porque si no, tal vez la hubiera podido tararear o lo que sea, pero tal vez no tan preparada, ¿no? Pero la llevé y ya, esa fue mi audición. Después me pasaron a las audiciones de danza y bla, bla, bla. Y fue que al final, no me acuerdo en cuánto tiempo, me dijeron que había quedado como ensamble femenino, cover 1 de la señora Banks y cover 2 de Mary Poppins. Okay. Y cuando pasó eso, o sea, justo lo que dices, me moría de decir, o sea, soy cover 2 de Mary Poppins, que a veces en esas, y con figuras como Bianca Marroquín, son de las personas que nunca bajan, ¿sabes? O sea, que siempre dan las funciones, son bien entrenados así. Claro. Entonces, sí es difícil que la primera cover suba, que la segunda cover Entonces en mi cabeza era como, si algún día llego a subir de Mary Poppins, va a ser un sueño hecho realidad, ¿no? Y escuchaba el soundtrack, por ejemplo, la última canción, cuando Mary Poppins vuela por toda la sala, y se me llenaban los ojos de lágrimas de decir, si algún día lo llego a hacer, uff, ¿no? Y fue así, o sea, y obviamente era la primera vez que me tocaba cubrir un personaje, o sea, me tocaba cubrir Mary Poppins en Mary Poppins el musical, o sea, ¿no? Era esa responsabilidad, era cubrir a Bianca Marroquín, la mexicana que llegó a Broadway, que viene de allá. Cuando empecé a ensayar como Mary Poppins, ya avanzada al principio, en los ensayos, obviamente mi prioridad era mi lugar de ensamble. Y mi segunda prioridad era la señora Banks, que era el primer cover que tenía. Entonces, eso fue lo que hice durante los ensayos, que de hecho sucedió en el previo de Amigos y Familiares antes de estrenar. Son muy pesadas ya esos días que estamos duro y dale y estamos pues ya cansados. Y entonces Bianca se sentía un poco mal de la voz. Catalina Farías, que estaba como señora Banks, subió de Mary Poppins, y yo, que estaba de ensamble, subí de señora Banks. Pero lo que tenía de señora Banks era porque me asomaba así en los ensayos, cuando no estaba como ensamble, como a ver, a escribir, a videar lo de la señora Banks. O sea, nunca lo había pasado, ni Catalina había pasado Mary Poppins. Okay. Entonces, en un previo, antes de ese, nos dijeron, Bianca no puede dar el previo, vamos a cancelar este previo, vamos a ensayo general, Catalina como Mary Poppins, Majo como señora Banks, y si todo bien, entonces damos el previo de mañana, que es Amigos y Familiares. Entonces, bueno, pues ya así fue mágico, fue increíble, tuvimos este ensayo general, todo bien, la libramos, y al otro día dimos ese previo, que para nosotros, que en todas las compañías, siempre que se hace el previo de Amigos y Familiares, es súper importante, porque es la primera vez que lo vamos a compartir con la gente que amamos. Claro. Que llevamos un pliego de porra, ¿no? Que te puedes caer y te van a aplaudir. Entonces, como que hay veces que te sientes muy apapachado. Y bueno, así fue. Ese fue el previo de Amigos y Familiares. Me tocó hacer el personaje de la señora Banks y fue mágico. Y ya más avanzada, ya estrenamos y demás, y más avanzada la temporada, ya me tocó hacer el personaje de Mary Poppins y empezar con los ensayos y demás. Y cuando, no sé si se trabó, perdón, con los ensayos y demás de Mary Poppins, y mi primer ensayo coreográfico de Mary Poppins, me estaba muriendo de miedo, o sea, porque justo lo que hablamos muy al principio, Bianca Marroquín bailó desde los 3 años. O sea, ella flota en el escenario, ¿no? ella es Mary Poppins. Entonces, como que eso me costaba mucho. Y fue un trabajo muy, pues sí, muy constante en mi cabeza, de mis inseguridades, de mis miedos, de compararme, de decir, o sea, la gente viene a ver a Bianca Marroquín como Mary Poppins. Y si un día sube Majo, ¿quién fregados es Majo Pérez, no? O sea, ¿por qué? O sea, híjole, sí pasaba, o sea, sí pasaba todo eso por mi cabeza, obviamente.
pero fueron mágicas mis funciones. Tuve 5 funciones como Mary Wow. Poppins. De señora Banks sí tuve como unas 20 y tantas, y las demás fueron de ensamble. Pero esas 5 funciones de Mary Poppins las atesoré. Claro que me pusieron en un lugar distinto en mi carrera. Claro que la gente que pudo verme, productores, directores, que pudieron verme en eso, empezaron a considerarme para otras cosas, como de, mira, sí podemos ponerle esa responsabilidad, ¿no? Y ya, así, eso fue Mary Poppins en mi carrera y en mi vida, o sea, y fue como fue esa primera oportunidad que me dieron de ser un personaje como Mary Poppins, y creo que lo logré, y por eso yo creo que la atesoro tanto. Claro. Y es como la cúspide de lo que venimos hablando toda la plática, de que entre mejor esté preparado uno, a lo mejor son herramientas que no se van a utilizar al momento de hacer el personaje, pero son herramientas que te preparan mentalmente, físicamente, para el momento de explotar. Haces uso de lo que tengas a la mano, y entre más herramientas, pues es más fácil el resultado, ¿no? Me gustaría encaminarnos ya hacia el final, porque la plática se nos ha ido de volada. Pero ¿qué en tu experiencia y en tu vida profesional, qué tan importante considerarías que hubiera? Digo, conocemos de escuelas de teatro, pero no las que el medio necesita. Y no me refiero a que no sean buenas, sino que hay tan pocas que a veces hacen falta más. En tu experiencia, una es tu opinión de si hacen falta escuelas, y la otra es los que quieren emprender en esta carrera, ¿qué les recomendarías en tu experiencia? Sí, pues mira, cuando yo estuve, obviamente todos aspiramos, no, tal vez no todas ni todos, pero yo en mi momento era muy sonado AMDA, ¿no? En Nueva York. No todos tenemos la posibilidad de ir allá o de pagar eso. Audicioné alguna vez, me dieron un porcentaje de beca, pero de todas formas, o sea, mis papás no podían pagar eso. Claro. Entonces, sí me pesó en ese momento, pero encontré la manera, o sea, encontré la manera de aquí canto, aquí actuación, aquí danza, y de formarme en esas 3 disciplinas. En ese entonces, o sea, estaba la licenciatura en canto, licenciatura en actuación, licenciatura en danza, ¿no? Pero no una que juntara las 3 disciplinas. Y entonces sí me hubiera fascinado hacer eso, claro. Pero bueno, cada camino es distinto. Ahorita creo que ya hay muchas más opciones, o empieza a haber. Sé que en la Universidad de Londres ya hay una, en la NAWAC, en no sé cuáles otras, no estoy tan informada porque pues ya no lo busqué, pero sí me he enterado de algunos alumnos y alumnas que ya está esa carrera, ¿no? Súper. Como de teatro o de teatro musical y demás. Pero también hay escuelas, por ejemplo, como Arte Estudio. Ahorita Sisu Conecta, que también estoy dando clases ahí, que van empezando, y que justo esa es la idea de tener artistas formados en las 3 disciplinas, y que tal vez no es una licenciatura como tal, pero sí es un entrenamiento con grandes del teatro y teatro musical que están activos, que entrenaron y pues sí, se prepararon justo para enseñar y para poderles dar esas bases. Entonces, depende mucho de las posibilidades, del camino de cada quien, de bla. Hay maneras y hay lugares completamente. Sí nos hacía falta, y sí apenas está empezando eso, sí, pero creo que no pasa nada, o sea, a mí me costó mucho entender eso de no pasa nada si no te pudiste ir a Nueva York a estudiar esto, ¿no? Cuando traes el talento y cuando te entrenas y cuando lo buscas de todas maneras, lo logras y lo puedes hacer, o sea, creo que, no sé, ese es mi punto de vista.
pero sí ya hay, ya empezamos a tener aquí en México lugares en donde tengan esas 3 disciplinas. Entonces, pues es cosa de buscarle, de ver el plan de estudios, me suena más esto, me bla, y si no te decides por una y al final ves que no era lo que creías, lo que sea, no pasa nada, buscas otro. O sea, creo que el punto es no tirar la toalla y seguir buscando en donde te vibre, ¿no? En donde quieras. Bien, pues nada más, ya para dar como la última pregunta, quisiera como cerrar el círculo que comentabas al principio de Qué Plantón, ¿no? Del personaje de la orquídea y que había sido interpretado por Susana Zabaleta. Ahora, en The Prom que estás, tuviste la oportunidad de compartir escenario con Susana Zabaleta. O sea, tu niña interior o esa Majo de 18 años que decía, ¡ay, la orquídea de Susana! Ahora poder compartir escenario con ella, ¿qué significó? Y dos, estás en un proyecto con otras 3, creo que son 3 mujeres que también cantan increíble y que se dedican al teatro, que es Ellas. Nos comentabas antes de empezar la grabación que están próximas a volver a pisar el escenario. Nos hablarás un poquito de las fechas para que la gente que quiera escucharlas pues puedan ir a verlas. Sí, pues mira, con lo de Susana, la verdad es que es ya una figura es una figura del teatro musical, de la música, ¿no? Entonces, creo que fue muy imponente conocerla. La conocía desde antes, pero no habíamos trabajado juntas. Y ahora que me tocó compartir escenario con ella, es un gran ser humano. O sea, creo que el personaje que ella se ha formado, ¿no? De ser Susana Zabaleta, esta femme fatal, creo que está increíble ese personaje, pero conocerla como ser humano y darte cuenta cómo, pues sí, tuvo que convertirse en esa mujer tan fuerte, uno de donde ella viene, ¿no? Me parece que es de Monclova y demás, Ajá. con este machismo y con esto bla, bla, y tuvo ella como que empoderarse y hacerse este espacio en este mundo de la artisteada, pues, pero conocerla como persona y como compañera fue increíble. Tiene un talento espectacular, se la sabe de todas, todas, o sea, está increíble, ¿no? Y es padrísimo en The Prom. Amo a Anaí Alué y la admiro completamente. Y ahora conocer a Susana está increíble e hicieron 2 personajes completamente distintos porque son 2 actrices y artistas completamente distintas y eso es maravilloso, o sea, como aprender de ellas o sea, es magnífico. Entonces, sí fue una gozadera compartir con Susana justo eso, como de las 2 fuimos orquídeas, ya sabes. Fue muy padre, lo comentamos el punto también. Entonces, sí fue increíble y como, sí, creo que ayer, antes de su última función, tuvimos un círculo de amor que siempre hacemos antes de las funciones. Y Brenda Santabalbina, que hace el personaje de Emma, dijo eso, ¿no? O sea, como que mi familia te vio desde hace muchos años y ahorita van a ver la función y yo estar al lado de ti en el escenario y, ¿no? Y se le llenaban los ojos de lágrimas y creo que ese sentir muchos lo sentimos. Entonces fue muy padre, fue muy bonito. Claro. Y con la segunda pregunta de lo de Ellas, es un personaje, es un proyecto que es fuera del teatro musical, como sacarnos un poco de nuestra zona de confort. Okay. Y llevamos ya 4 años, vamos por el 5º ahora en julio, wow. Que empezó en la cabeza de Jorge Cepeda, que es el productor de Ellas, y creó este proyecto como él quería que la gente que nos ve en teatro musical también nos pudiera ver como en otra cosa, cantando cosas que no fueran nada más de teatro musical, ¿no? Sino también canciones populares y demás. Entonces hacemos covers de los
80s, 90s, 2000s, ahí hay como de todo. Y al principio estaban Ana Ceci Ansaldúa, Crisanta Gómez, Hiromi y Gloria Aura. Ellas 4 empezaron este proyecto. Yo después me uní, como al siguiente año me uní y ha tenido como varios cambios, pero actualmente ya conformamos el grupo. Sigue Ana Ceci, Crisanta, entró Odette Villarreal, Aitza Terán, Carmen Saraí y yo. Entonces estamos nosotras 6, vamos alternándolo y porque pues ahorita, 1, en pandemia y 2, que también tenemos 1000 proyectos cada quien, entonces como que vamos ahí alternando, pero somos nosotras 6 las que estamos. Y vamos a tener tenemos próximas fechas. Tenemos el jueves 10 de marzo, vamos a estar en el foro 1869 a las 10:30 de la noche. Vamos a tener concierto, foro 1869, que está en Insurgente Sur, 1869. Y los boletos y todo esto lo pueden conseguir en las redes de @ellasoficial_. Hay promociones, hay 2x1, hay 30% de descuento. Ahí siempre están sacando promociones. Eso para el jueves 10 de marzo. Y tenemos otra que acaba de salir esta fecha, viernes 18 de marzo. Vamos a estar en un lugar que se llama Al Escenario, que está por allá por Satélite. Entonces, para la gente que está allá en el norte, puede ir a vernos. Viernes 18 de marzo y también los boletos en las redes de ellas. Y pues tenemos estas próximas 2 fechas, jueves 10 de marzo y viernes 18 de marzo. Se la van a pasar muy bien. Son 2 shows distintos, ¿no? Pero creo que el del 10 de marzo va a ser con toda la banda. Tenemos músicos en vivo, está padrísimo. Y el del 18 de marzo va a ser un poco más unplugged, va a ser como un poquito más, pues sí, hay algo más íntimo, pero también va a estar increíble. Entonces pueden ir, pueden disfrutar, bailar, cantar con nosotras, se la van a pasar muy bien. Pues ya lo escucharon, de que hoy que se lance el episodio, todavía tienen una semana para comprar boletos o tienen 2 semanas para la siguiente función. Entonces, ¿qué otra invitación más cercana pueden tener que Majo los está invitando el día de hoy? Majo, y una última. Sí, claro. Perdóname. Y bueno, ya que estoy haciendo los comerciales, claro. The Prom sigue, The Prom continúa, así que vayan al teatro, estamos en el Centro Cultural Teatro 2, los boletos en taquilla o Ticketmaster, y sigan las redes de theprom.mexico y también entérense de las funciones, del elenco, de las promociones, y pues nada, el teatro vive por la gente que va, entonces ojalá que vayan y es una historia también hermosa y ya. Ahora sí, ya terminé mis anuncios. No, perdón, creo que para enfatizar también este punto, creo que fue uno de las también puntos por los que quisimos invitarte y nos atrevimos a hacerte la invitación vía Instagram, porque yo acabo de ir a ver a principios del mes de febrero la obra y justo le comentaba a Alfredo que se me hacía muy interesante lo que hacían al final para poder invitar a la gente a que participara. Es una obra que no tiene punto de comparación, si no la han visto. Es una producción pues independiente a las que conocemos de las grandes productoras, entonces vale mucho la pena apoyar el teatro. De verdad es un musical que te toca y te transforma de muchas maneras, entonces no se lo pierdan, vale mucho la pena que siga viviendo y que sigan existiendo producciones que apuestan por cosas diferentes y compuestas con un mensaje tan claro y tan específico como lo es esta obra. Entonces, ya la escucharon, vayan al teatro y vayan a ver The Prom. Ahí está. Majo, ¿a ti dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿En qué proyectos estás? ¿Qué proyectos vas a tener? ¿Dónde te podemos seguir? Pues estoy en las redes como Majo Pérez, en Instagram, @lapérezreyes, y ahí siempre aviso mis próximas fechas, mis funciones, estos conciertos, así que ahí pueden seguirme. Como bien lo dijeron al principio, siempre contesto todo lo que me mandan, entonces agradezco mucho todo lo que taguean, lo que postean, si me mandan mensaje, siempre lo leo y siempre respondo, y bueno, ahí
ahí les aviso todo lo que estoy haciendo. Ok, súper. Pues ya ahí lo tienen. De verdad, gracias, Majo, por haber aceptado la invitación. Nosotros más que orgullosos y afortunados de tenerte el día de hoy amadrinando nuestro primer episodio de esta 4ª temporada. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan mucho éxito, que haya muchas más temporadas y me encantó esta plática, se los agradezco mucho. Gracias por todo su apoyo y ese amor y bueno, pues aquí seguiremos haciendo lo que tanto nos apasiona. Así Exacto. es. Muchísimas gracias y pues bienvenidos a esta 4ª temporada. No se la pierdan. Se viene candente, así Se que viene. no se lo pierdan. Todos los miércoles vamos a estar subiendo Así es. contenido, entonces ahí estén al pendiente. Gracias, Gus. No, al contrario a ti, Alfredo, por regresar y por seguir arriba de estas butacas. Cuídense mucho. Hasta Bye. luego. Entre butacas.